lo quiero compartir porque realmente me impresionó. Yo miraba, fue muy corto, yo miraba alrededor como si brotara fuego del suelo, como si las piedras se convirtieran en fuego, como si hubiera lava que salía de entre el suelo. Y escuchaba la voz del Señor que decía: el destructor viene. Pero también me decía: pero no te hallará, porque estás cubierta bajo mis alas, bajo mi protección. Y bueno, pues yo he estado orando. Obviamente yo no voy a basar una predicación en una experiencia personal, pero sí voy a basar la predicación en lo que habla la palabra del Señor, de que quién es y qué hace y cómo opera el destructor. Así es que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sus cabezas tenían como una corona semejante al oro, y sus caras eran como de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas era como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían en sus colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su potestad era de hacer daño al hombre 5 meses. Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón y en griego o Apolión, que quiere decir destructor. En el libro de Apocalipsis, cuando empieza a hablar todas aquellas cosas que vendrían como juicios sobre la tierra, sobre la humanidad, habla de seres que al abrirse al abismo salen seres con una genética diferente, ¿verdad? Aquí lo habla como si fuera unas mezclas entre hombres, animales y entre los animales también de diferentes. Habla de cabellos de mujer, colas de escorpiones, etcétera, etcétera, dientes de leones. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Cosas que hombre no ha visto empezarán a suceder en el último tiempo, y ya están sucediendo. Con la tecnología ha habido muchas cosas. La tecnología es un avance que si bien el hombre lo ocupara para bendición sería grandioso, ¿verdad? Pero no solamente se ocupa para bendición, sino mucha gente lo ocupa para destrucción. Cosas que en otro tiempo no se vieron, maldad que en otro tiempo no se vieron. Sin embargo, mire, todos estos seres que dice que salían del abismo tenían un rey llamado Apolión. O sea que todo aquello que sale del abismo tiene una comisión, tiene un cometido, y eso es destruir, porque tienen como rey a Apolión o Abadón, que significa lo mismo, que quiere decir el destructor. Entonces, como tienen un rey y ellos son como un ejército, entendamos que no actúan solos las entidades espirituales, tanto del lado de las tinieblas como del lado de la luz. Un ejemplo, a tu vida llegó la salvación
Y después llegó el arrepentimiento. La salvación la da Cristo. El arrepentimiento te lo provoca el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también la palabra dice que nadie puede venir al Padre si no le fuere dado del Hijo, y nadie puede venir al Hijo si no le fuera dado del Padre. Entonces en tu salvación tuvo una intervención de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu busca sanarte, busca liberarte, busca instruirte, enseñarte, formarte, ¿verdad? Del Hijo nos es dada la salvación, y del Padre el amor. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al haber. Amén. Amén. Entonces, de esa misma manera actúa el mundo espiritual de las tinieblas, van operando conjuntamente. En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado, hemos leído que tienen como al ángel de la muerte el destructor, pensando por ejemplo que solamente la muerte y el diablo, el Señor los reprenda en esta hora, son las únicas entidades, ¿verdad?, que se mueven en la ignorancia de muchos, ¿no? Y no es así, no es así. Cuando le sacan a aquel hombre endemoniado gadareno, una legión eran en el ejército romano hasta 6,000 demonios. Entonces a veces nosotros nos enfocamos solamente en uno, pensando que solamente Satanás es nuestro adversario. Sin embargo, en la operación del mundo de las tinieblas van obrando conjuntamente. La muerte es separación, ya se los he enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si la muerte es separación, ponga atención por favor. La muerte empieza a operar desde el momento que tú decidiste dar un paso lejos de Dios. Porque si la muerte es separación, cuando tú decides no caminar por la guía donde Dios te está dando, si no dices yo no voy para acá, doy un vuelto hacia atrás o hacia un lado, ahí está operando la muerte, porque muerte es separación. Empiezas a separarte de la voluntad de Dios, empiezas a separarte de la presencia de Dios. Y cuando tú te separas del abrigo de Dios, te separas de la cobertura de Dios, te separas de la sombra de Dios, entonces las entidades espirituales empiezan a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Te empiezas a separar y empieza a llegar el desánimo y te separas un poco más y llegó la aflicción en medio de tus problemas porque te sentiste solo. Entonces al sentirte solo ya llegó otra entidad llamada soledad. Y de esa manera, mi amado hermano, van obrando sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Así que Apolión es el resultado de que la muerte estaba ya operando en la vida de alguien. ¿Y por qué le digo esto? ¿Qué dijimos que es Apolión? Destrucción, ¿verdad? El destructor. ¿Quién que viva cerca de la presencia de Dios pueda ser destruido? ¿Quién que ha tomado por su Salvador, por su habitación a Dios, puede ser destruido? Entonces, la operación de Apolión es sobre todo aquello que no está bajo la cobertura del Señor. Y esto nos lleva al Salmo 91, ¿verdad? Que habla de las diferentes coberturas de Dios. Entonces dice, porque yo quiero que usted se lo aprenda con su entendimiento, no solamente que lo repita, sino que sepa lo que está diciendo. Ahora quiero decirle que no porque usted abra su Biblia, ay, es que se me están cayendo los trastes en la noche o se oyen ruidos, ¿verdad? Voy a abrir mi Biblia en el Salmo 91. No, mi hermano, no es así.
Hay que vivir la palabra. Para que la palabra de Dios tenga un efecto, nosotros tenemos que vivirlo en el Espíritu, para que entonces eso se manifieste sobre nosotros. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Fíjese que Dios tiene un abrigo. Abra su oído. Dios tiene un abrigo. Y ese, ¿quién podrá estar tan cercano? Usted recuerda cuando era niño y venía la lluvia o venía el frío y era pequeño. Tal vez papá o mamá llevaban un suéter, un chal, una chalina, un rebozo, ¿verdad? Y lo agarraba usted y lo cobijaba, lo metía entre el rebozo, lo metía entre el abrigo. ¿Usted hacía eso con cualquiera? Con sus hijos, si acaso con los más cercanos, ¿verdad? Para estar en el abrigo de Dios, usted tiene que aprender a ser íntimo con Dios, tiene que aprender a vivir como su hijo. Y dice entonces que morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está, y ahí son dos coberturas, ¿verdad? El que está bajo su abrigo, también está bajo su sombra. Y bueno, de la sombra ya hemos hablado en otras ocasiones. La sombra se mueve para donde va aquel que la proyecta. Así es que tú tienes que ir al lado, viendo que la sombra te cubra, pegado, viendo que la sombra te cubra. Y como decíamos hace un momento, si te das un paso contrario, pues te saliste de la sombra y ya no estás tampoco bajo el abrigo. Entonces dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi hermano, ¿en dónde pones tu esperanza? Porque mire, yo estaba escudriñando esa palabra y en la traducción hebrea quiere decir lugar de refugio, seguridad, de hecho y de sentimiento de confianza. Dos cosas, que haya en ti el sentir, pero también que sea de hecho. Porque me conozco a muchos que dicen, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero cuando vienen las tormentas, ay, ¿por qué estoy tan solo? ¿Por qué nadie me habla? Mire esos ingratos hermanos que no me cuidan, que no están conmigo, los hijos, y empiezan a pensar y se empiezan a amargar porque no se han dado cuenta que Dios está ahí. Entonces aquí dice de sentimiento y de hecho, no solamente es que lo quieras o lo confieses, sino que lo vivas. Que cuando empieces a sentir alguna situación en tu vida, siempre corras a la presencia de Dios, siempre sepas a dónde recurrir. Y dice, castillo mío. Y la palabra castillo habla de fortaleza o de lugar fuerte. Entonces tú te sientes debilitado y corres a Dios porque sabes que Él es tu castillo, que Él es tu fortaleza. Y mire, cuando los ejércitos venían persiguiendo a algún ejército, algún otro ejército que ya estaba siendo vencido, se metía detrás de una fortaleza para ser resguardado. Y con lo primero que se encontraba el enemigo era precisamente con ese muro, con esa fortaleza. Pero si Dios es tu castillo fuerte, tú te metes dentro de Él, te metes en sus promesas. Y entonces tu enemigo ya no te mira a ti, mira al Dios Todopoderoso, mira al Dios
fuerte, maravilloso, aquel que es como castillo para el que en él cree. El siguiente versículo dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? Y a partir de aquí empieza a venir enemigos que son destructores. Parte de esa estructura de Apolión. ¿Sí entendió ahorita que Apolión es una estructura? No es lo mismo aquel que le están destruyendo la salud que aquel que le están destruyendo la familia, o el que le están destruyendo la economía, o al que le están destruyendo la confianza, o al que le están destruyendo la paz. Entonces el destructor es toda una estructura que se manifiesta de diferentes maneras en la vida del ser humano. Entonces dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Cómo actúa un cazador? Acechando, ¿verdad? Entonces el primer cazador que se me vino, ¿verdad? A mí, el primer versículo que pude recordar es ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces hay un cazador que anda como león. ¿Y a quién come el león? Al que huele a carne. El león no va a comer al que viene de la presencia de Dios y huele a incienso, huele a oración, huele a santidad, huele a presencia de Dios. Pero empieza a oler a carne y vas a despertar el apetito del león. Los leones cazan a las presas más fáciles, más vulnerables, a los pequeños, a los que se van quedando atrás, a los que no pueden seguir el conjunto que va avanzando, a los que se apartan, a los que se van por su lado, que caminan solos. Son las presas más vulnerables. Vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Al 23. ¿Ya lo tiene? Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad, para cazar, ¿qué cazan estos? Almas, cazadores de almas. Dice: habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y pedazos de pan, matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Sobre quién viene este cazador? Este cazador de almas. Sobre aquellos que tienen su oído para escuchar mentira, mentira. Sin embargo, fíjese, quiero ponerle un ejemplo bien bíblico y que hemos estado dando. Pablo,
a la iglesia de Gálatas, le dijo, ¿quién te fascinó? Y fascinó quiere decir también quién te sedujo, quién te engañó. Y otra versión, la versión de la Biblia del Jubileo. No hablan a una maestra de niños, por favor, para que los niños vayan a donde tienen que ir. El libro de Gálatas nos habla, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Qué dice? Hechizó. Biblia del Jubileo, por favor, versión del Jubileo. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en un madero entre vosotros. Entonces, mire, esta iglesia dejó de ver la verdad y escuchó la mentira y se desvió en hacia otra dirección, hacia otro lugar, porque hubo cazadores de almas y su oído se cautivó al escuchar otras cosas. Y mire, hermano, no sé si usted conoce personas que les gusta, que como dice la palabra, tienen comezón de oír. Y como solamente es comezón que tienen en el oído para escuchar cosas que no conocen, empiezan a escuchar cuestiones de metafísica y dicen, ay, a mí me dijeron que si pongo el vaso de agua lleno, se van los malos espíritus o qué sé yo, ¿verdad? Y dentro de la iglesia hay quien practica este tipo de cosas. Entonces es un hechizo. Quiere decir que llegó un cazador de almas y contaminó y llevó en dirección contraria para no obedecer a la verdad. Entonces, fíjese, no solamente por ahí viene el hechizo, no solamente por ahí viene el cazador del alma, sino que de repente usted escucha personas decir, hijos de Dios, del Dios Altísimo, decir, es que ya no tengo esperanza, es que ya no tengo ganas de vivir, es que ya no encuentro la salida, ya no encuentro la puerta, ya no sé qué voy a hacer con el problema. ¿Será que están mirando la verdad? ¿Será que están escuchando la verdad del Evangelio que dice que aquel que ha puesto su esperanza en el Dios viviente no será avergonzado? ¿O será que en un momento determinado su camino se apartó, su paso se apartó del Dios vivo? Y al estar apartado entonces se fue la esperanza y se fue la visión. Y entró el corazón en un desánimo hasta el grado de decir, es que ya mejor me muriera. Ya no puedo con este problema. Y no, la verdad de la palabra nos enseña que Dios no te da más allá de lo que puedes soportar. Y que cuando tú estás débil eres más fuerte porque tienes quien sostenga tu vida. En medio de tu necesidad, Él está ahí para sostenerte. En el día de oscuridad, Él es la luz para alumbrar tu camino y tu verdad. Él es tu esperanza, Él es tu verdad. Entonces, ¿qué es aquello que ha fascinado tu vida, que ha hechizado? ¿Cuál es el cazador de tu alma que ha llegado para que tú no entiendas la verdad y luches por ella? Porque hay tanta gente que se ha dejado vencer, que se ha dejado caer y decir, no camino más, ya no puedo más. Si tus ojos miraran a través de la palabra, te darías cuenta que estás en la recta final, que el camino está por terminar,
que el galardón viene y nuestro Señor, y que es momento de esforzarse y de poner toda tu confianza en el único que puede guardarte, que puede cobijarte, que puede cubrirte. Porque cuando la iglesia está por terminar, también la palabra nos enseña que las cosas se ponen más difíciles. Porque empieza a haber una separación. Así como en el principio hablábamos el día miércoles, ¿verdad? Que Dios puso señal en los cielos y dice que puso, mientras estaba en la oscuridad, lo primero que Dios hizo es la luz. Cuando el desorden empezó, entonces la mano de Dios intervino, el poder de Dios intervino. Cuando en el libro de Génesis capítulo 1 estaba la destrucción, ¿verdad? Estaba el desorden, estaba el caos reinando en la tierra. Entonces vino la luz de Cristo a hacer una separación entre las tinieblas y la luz. Y hoy usted puede mirar cómo la brecha entre las tinieblas y la luz cada día es más evidente. Aquel que confía en Dios y camina de su mano, y aquel que se empieza a apartar, desanimándose, menguando, dejando atrás no el viejo hombre, sino dejando atrás sus promesas, dejando atrás su galardón, dejando atrás todo lo que Dios le ha dado, apartándose del bien. ¿Por qué? Porque en un momento determinado su confianza la puso en otra cosa. Y quiero decirte, si tú tienes tu confianza puesta en tu trabajo, el día que no lo tengas vas a desfallecer, el día que te despidan. Si tu confianza está puesta en la economía que hoy tienes, el día que no traigas un peso en la bolsa, te vas a sentir desesperado. No vas a saber echarla a mano de las cosas de la vida eterna. El día que el marido se va de la casa, se te acabó el mundo porque él era tu Dios. Tienes que aprender a confiar en el Señor, a poner en Él tus fuerzas, a caminar bajo su pacto. Así es que, seducidos por la mentira, hay muchos que viven bajo la cautividad de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Teniendo un Dios tan poderoso como nuestro Padre, como nuestro Dios. Vamos a leer el libro de... Vamos a seguir adelante con esa lectura. Me llamaba entonces la atención en que en este mismo versículo dice, para mantener así sus propias vidas. ¿Ya lo ubicó? Está en el Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 13, ahí donde leímos. Ezequiel 13, 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. ¿Para qué se atan las manos? Para que ya no obres, para que no tengas obras, para que no labores, para que no trabajes, para que no tomes. Sí, y dice, y hacen velos mágicos para las cabezas. En la cabeza, en la mujer, es una señal de autoridad. Pero aunque el hombre no se cubra la cabeza, él tiene sobre sí una señal de autoridad. ¿Quién es la señal de autoridad del hombre? Cristo es la cabeza del hombre, es la señal de su autoridad.
Y de la mujer dice que esto es una señal, pero quiero que lo entiendas, es una señal de autoridad. Es un señalamiento, como aquel que está en la pared y que dice salida de emergencia para allá. Sí, solamente una señal. Pero si hubiera el señalamiento y no estuviera la puerta, ¿qué pasaría? ¿Qué función tendría la señal? Ninguna. Así es aquella mujer que se cubre la cabeza y no cumple con la función. Que dice, aquí está mi velo, me cubro la cabeza porque es una señal de autoridad. Yo sé cuál es el orden de Dios y no lo lleva a cabo. Y dice, hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Es decir, ¿sabe por qué el enemigo está interesado en capturar tu alma? En que tú tengas ataduras de tristeza, de amargura, de dolor, de soledad, de falta de perdón, ataduras que te impiden avanzar, ir hacia adelante. ¿Sabes por qué está interesado? Porque él sabe que mientras te tenga atado, tú no avanzas. Y si no avanzas, no vas a conocer verdaderamente quién eres en Cristo. No vas a poder madurar, no vas a poder avanzar, no vas a poder entender las cosas que provienen de la revelación del reino de los cielos, para que tú entonces te vuelvas un adversario de las tinieblas, un hijo maduro, un hijo que tiene armadura, un hijo que ha creído a la palabra, que conoce el Señor. Dice, y sobre esta iglesia, aquella que camina bajo mi pacto, las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso el enemigo está interesado en que tú seas una persona almática, que estés lleno de ataduras en tu alma, que si te saludaron estás contento, y si te recibieron con un abrazo estás bien, pero si el día de mañana se olvidaron, a lo mejor porque estaban ocupados, porque etcétera, algo pasó, no te vieron, ay, es que ya no me quieren, ay, es que ya no me ponen atención, ya no voy a ir, ahí están faltos de amor. No seamos almáticos, eso nos va a impedir ir hacia adelante. Mientras tu alma, cuando tú estás metido en una aflicción, ¿tienes corazón o tienes fuerzas para otra cosa? No, todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo te vienen dardos, todo el tiempo te sientes debilitado. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, que el enemigo está interesado en hacer esas vendas para capturar nuestra alma, para mantenernos en esa debilidad, con tal de que no maduremos y no nos convirtamos verdaderamente a Dios. Y no seamos un peligro, porque mientras tú eres un niño espiritual, no eres un peligro para el enemigo. Pero aquel que ha crecido, que ha madurado, que ha tomado las armas de luz, que ha comprendido su propósito en la vida, ese es peligroso para el enemigo. Mire, por ejemplo, en el hogar, mucho cuidado, ¿verdad?, en cómo vamos educando a los hijos. Porque así como aquí tenemos que formar pequeños espirituales, usted en casa también tiene que aprender a formar hijos. ¿Y cómo? A veces veo madres que se sienten que aman mucho a sus hijos y que todo el tiempo les están resolviendo los problemas. Que todo el tiempo los están levantando, que todo el tiempo los están apapachando. ¿Y qué pasa? Que al rato los hijos, cuando se caen, no aprendieron a levantarse solos. Y cuando los padres les faltan, su vida se derrumbó, porque ya no estuvieron los viejos que les dijeron, así le tienes que hacer, levántate,
Asimismo, usted tiene que ser formado dentro de la iglesia, aprendiendo a pelear sus batallas, aprendiendo a levantarse, aprendiendo a poner su confianza solamente en el Señor. Bien, seguimos adelante. Entonces dice, de la peste destructora. Entonces, mi hermano, ¿qué es una peste destructora? Sus enfermedades. Así es que otro destructor, decíamos hace un momento, es el destructor de la salud. Y bueno, pues no nos pongamos, hablando de las enfermedades, tampoco nos pongamos sabemos que hay enfermedades que son propias de la edad, que son propias del desgaste físico, que son propias del avance que vamos teniendo, de estos cuerpos que son de bajeza, de carne, hechos de carne y de sangre, y que se van envejeciendo. Sin embargo, hay enfermedades que sí son un ataque de las tinieblas, y ante las cuales ese destructor tiene que ser frenado por medio de nuestra fe. La palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados, por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted aprenda a pelear sus batallas, porque hay maldiciones que nosotros las aceptamos. Mire, aquellas mujercitas que van a parir bebés, les doy un consejo. Yo leía de joven, desde mi primer hijo, era yo bastante joven, ¿verdad? Estaba yo embarazada de mi primer hijito. Y al leer la palabra, uno se da cuenta que parir los hijos con dolor es maldición. Es la maldición que le cayó a Eva. Le dice, y con dolor parirás a tus hijos, ¿verdad? Por causa de la desobediencia. Pero cuando estamos en Cristo, la maldición se fue y usted puede pelear. Si usted es una hija de Dios que guarda su pacto con Dios, usted puede pelear. Señor, yo no vivo bajo maldición. Yo rechazo esta maldición, y aunque es del cuerpo, Señor, pues yo sé que tú puedes hacer la obra. Y yo le digo que así va a ser en su vida si usted lo ha creído. Así es que de esa manera se pelean las batallas. Cuando usted se siente enferma, diga, Señor, en esa llaga yo me quiero introducir. En esa llaga que se hizo tu cuerpo para sanidad del mío, Señor, yo quiero estar. Para que venga, Señor, tu presencia, para que venga, Señor, tu bendición sobre mi vida. Porque esas son bendiciones que usted tiene que aprender, que cuando usted está a la sombra de Dios, al abrigo de Dios, bajo las plumas del Señor, la peste destructora no te puede llegar, y la peste destructora es parte de la obra del Apolión, del destructor. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá, verso 4. ¿Para qué juntan las aves? ¿Para qué extienden sus alas sobre sus polluelos? Cubrirlos del frío, ¿verdad? ¿Qué significa el frío para su alma? ¿Qué significa el frío? ¿No significa el desánimo? Entonces, cuando usted esté desanimado, déjese amar por Dios. Usted está desanimado, dígale, papito, dime que me amas. Yo te quiero sentir. Abrázame, Señor. Quiero que tu presencia se siente en mi vida, porque eres el único que le quite el frío. Los pollitos están fríos cuando se han salido del nido y andan picoteando por ahí solitos, no solamente con frío, sino en peligro, ¿verdad? Y entonces cuando viene un enemigo, la gallina corre y lo mete bajo sus alas, para que entonces el enemigo ya no vea al pollito, sino la vea a ella.
Entonces, mi amado hermano, de esa manera usted, vienen las tormentas a su vida, déjese cubrir bajo las alas de su Dios. Que Él extienda sus alas sobre usted, porque debajo de sus alas usted está seguro. Entonces, fíjese, otra arma contra el destructor, dice, escudo y adarga es su verdad. Tiene un escudo ante la vida, ¿cuál? Su palabra. La palabra de Dios, las promesas de Dios. Entonces la necesidad llegó a casa. La palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando usted ve que la necesidad tocó a la puerta, usted la echó fuera por medio de la palabra y está siendo cubierto por la verdad de Dios. Tiene que aprender a pelear de esta manera en medio de todo lo que el enemigo del destructor quiere llegar a hacer. Y dice, no temerá el terror nocturno. Hay cosas que se mueven en la noche, sí, mi hermano, sí las hay, sí las hay. Pero aquel que está refugiado en Dios, pues no hay temor, cerca de Dios no hay temor. Dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio de la oscuridad destruya. Y bueno, usted puede seguir y aprender de este salmo tantas cosas, ¿verdad? La fe, la esperanza, el consuelo, la bendición que es estar protegido, tener una cobertura divina, tener una protección divina. Voltea hacia el mundo y usted se va a dar cuenta que el destructor ya está operando. Y con el primer paso fue a los más vulnerables, como estaba hablando hace rato, ¿verdad? Y los más vulnerables son los que todavía no nacían. Y entonces empezó una ley por ahí a hablar sobre el aborto, y a nivel mundial las naciones empezaron a legalizar el aborto. Y usted va ahí donde los salvadores se manifestaron. Moisés, figura de Cristo, cuando iba a llegar como salvador para sacar al pueblo de Egipto, lo primero que mataron fueron los niños, los pequeños. Y cuando viene Jesús a la tierra, Herodes manda matar a los niños. Y hoy que nuestro Salvador viene, los reyes de la tierra han declarado decretos en contra de los niños. Entonces el destructor está operando. Los pequeños, ¿verdad? Secuestro, violencia, tráfico de órganos, abusos, de todo lo que hemos estado hablando. Los jóvenes, el destructor que se está moviendo sobre los jóvenes son los adoctrinamientos mundanos. El espíritu de Babilonia que se ha estado moviendo juntamente con el destructor, cambiando su identidad, cambiando sus pensamientos y cambiándolos hasta de género. ¿Cómo es posible? Manteniendo sus mentes ocupadas en lo que no aprovecha. Hermanos, en vez de que estén formándose, preparándose para todas estas cosas, están solamente entreteniéndose todo el tiempo, metidos en los teléfonos. Y recurren en medio de sus soledades al teléfono, en medio de sus enojos al teléfono, en medio de su rebeldía y desobediencia, metidos en el teléfono, jugando, mirando redes sociales, haciendo sin estarse formando, preparándose para este tiempo, porque el destructor está aquí. Entonces les destruye la mente, las fuerzas, la inteligencia. ¿Por qué? Porque no miran todas estas cosas, pues están inmersas en ellas. Y para los más adultos,
¿Cuál es el destructor que se ha movido más fuertemente? Las enfermedades, las pandemias, los alimentos transgénicos, la falta de fe, la inmoralidad, los desastres económicos. Hoy tengo trabajo y mañana no. Y mientras nosotros estamos afligidos por todas estas cosas en casa, el destructor ya está operando entre los nuestros, dividiendo la familia por las necesidades económicas, dividiendo los pensamientos. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 12, capítulo 4 al 9. ¿Ya está listo? ¿Ya lo encontró? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, mire, uno de los anuncios que el destructor venía es que el hombre iba a estar ocupado de aquí para allá, perdiendo su visión de lo que importa. Mientras tú estás ocupado viendo cómo solucionas los problemas que salieron, cómo solucionas que te quedaste sin trabajo, cómo solucionas que te dejó el novio o la novia, cómo solucionas en casa, el enemigo te está ganando el mandado, como dicen por ahí, ¿verdad? Mientras tú estás metido en tus aflicciones del día a día, en casa ya se metió un pensamiento que no convenía, ya entró la división, ya entró el adulterio, ya entró la fornicación, ya el joven tiene otro tipo de pensamientos, entra la rebeldía, empieza, ¿verdad?, el desastre en casa. ¿Por qué? Por no conocer estas cosas. Y entonces dice, la ciencia aumentará. Hay un ataque, no solamente a nuestra fe, que proviene del aumento de la ciencia. Ya sabe, según ahora, el pensamiento científico dejó de ser pensamiento científico. Ya no es basado en la ciencia. Ahora los mismos biólogos, los mismos psicólogos, los mismos estudiosos dicen, no, pues no hay género, el género está en la mente. ¿Será eso posible? ¿Será eso posible cuando incluso en las células de nuestro cuerpo, usted sabe que los forenses por medio, cuando encuentran un cuerpo ya todo descompuesto, que no se mira si era mujer o era hombre, por medio de la genética ellos pueden saber? Porque la genética en nuestros huesos, en nuestra célula, dicta desde adentro si somos mujeres y somos hombres. ¿Y cómo es posible que en el aumento de la ciencia ahora se está negando la eficacia de la verdad y de la fe? ¿Y a qué los está llevando este aumento de la ciencia? A que la gente que depende completamente de eso, que no ha puesto su confianza, que no mira al Dios vivo, que no ha corrido para hallar de Dios su refugio, se pierda en medio de todas estas destrucciones, aún de nuestro propio cuerpo y identidad. Isaías 40:31, y con esto terminamos. ¿Qué dice la palabra? Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que pusieron su confianza, su refugio en Dios. Hermano, ante todo esto que está obrando en la tierra, ante toda esta maldad que a ojos de muchos es oculta, pero que sin embargo está operando.
y que necesitamos muchas veces un poco de colirio en nuestros ojos para que nos sean abiertos, para que tú puedas mirar que detrás de cada maldad, detrás de cada hombre que se levanta, de cada gobernador que se levanta implacable a destruir sus propias naciones, a destruir a su pueblo, hombres y mujeres, ¿verdad?, que destruyen sus propias familias, sus propios hijos. Está la operación de una entidad que se iba a mover en el último tiempo llamada destructor, y que solamente al abrigo del Dios Altísimo puedes estar seguro. Yo te invito de verdad en esta tarde que todas estas cosas tú las atesores en tu corazón y que empieces a prepararte y decir: Señor, yo no quiero que ese enemigo entre a mi hogar, a mi vida, a mi familia, Señor. Quiero ser guardado porque conozco que efectivamente nos queda un poco camino, pero si nos descuidamos, mi amado hermano, si nos descuidamos, no completaremos la meta. Te quiero invitar a que te esfuerces, a recibir ánimo para que prosigas adelante de mano de Dios, que pongas en Él tu corazón, tu esperanza. Y si el destructor ha empezado a operar en tu hogar, en tu familia, en esta tarde tú vengas al altar de Dios y le pidas: ayúdame, Señor, ayúdame. Él es la fuente de tu vida. Él es aquel que es tu fortaleza y tu ánimo. Si hay heridas en tu corazón, si hay cosas que el enemigo te ha destruido, a lo mejor el hogar, tal vez la fe, tal vez estuviste esperando en algo equivocado y sientes que ya no tienes fe, te invito a que pases al altar. Pasa, ponte de pie, pasa al altar, vamos a clamar. Es tiempo de que nos hagamos uno solo delante del Señor y empecemos a clamar, a decir: Señor, ayúdanos, aquí estamos, somos tu pueblo, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Padre, te necesitamos, Señor. Métenos bajo tu presencia, Padre. Métenos bajo tu abrigo, Señor. Bendito Dios. Deje así las sillas. Así están bien. Si usted tiene la intención de pasar al frente, pase. Si Dios le ha hablado en este momento a su corazón, si hay cosas que hoy tiene que entregarle a Dios, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es nuestra fuerza. Dice su palabra: no te sobrevendrá mal. Pero mire, la puerta del arca de salvación aún está abierta. Hay esperanza para ti. Porque cuando la destrucción iba a llegar a la tierra, Dios siempre tiene una salida para el justo. Dios siempre guarda en aquel que tiene propósitos. El que confía en Él no será avergonzado. Pon tu corazón en su presencia para que sea restaurado. Padre, como uno solo venimos pidiéndote: ayúdanos, Señor. Perdónanos porque tal vez en alguna área nos distrajimos y fuimos insensatos, Dios, y hoy estamos sufriendo que alguna área de nuestra vida, Señor, esté arruinada, esté siendo atacada, esté siendo destruida. Pero hoy venimos a tu altar. Venimos ante ti, Dios de los cielos, a pedir de tu auxilio, a pedir de tu liberación, a pedir de tu ministración, Señor.
Ayúdanos, Señor. Enviamos tu palabra a todos nuestros hermanos que se encuentran en casa enfermos, para que tu mano se extienda sanando, libertando, cortando, Señor, esas vendas que impiden, esas ataduras que impiden que tu pueblo camine en libertad para tomar tus promesas. Es tiempo, Señor, que tu iglesia se levante como esa iglesia poderosa, como esa iglesia que sostiene, es sostenida por tu palabra, por tu poder, por tu espíritu, Señor, que camina en victoria, que sabe hacer la guerra ante toda adversidad y que conoce, Señor, que tú eres su único refugio y su única fuerza. Por tanto, mi Dios amado, diga el fuerte, el débil fuerte soy, y diga el pobre rico soy. Y el afligido se ha levantado, y el menesteroso, Señor, se ha llenado de bien. Y el enfermo, Señor, del alma, encuentre tu paz. Venimos a ti, precioso. Cámbiame, renueva nuestras fuerzas, Padre. Por la gracia que encontré en ti. Ahora, mi Dios, extiende tus alas. Ahora sé que las debilidades caen en mí, desvanecerás por el poder de tu amor. Cúbrenos, Señor. En el poder de tu amor en el que estamos confiando. Sabemos que nos amas, Señor, y que todo aquello, Señor, que ha sobrevenido, tú tienes el poder para librar, tú tienes el poder para rescatar, para levantar, para sanar, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día
poder de tu amor. Dile al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Mira, si tú habías estado alejado de la presencia de Dios, hoy es tiempo de volverte con todo tu corazón. Hoy es tiempo de rendirte a Él. Si tú habías tenido conflictos en tu corazón que te mantenían detenido, hoy es tiempo de correr a sus brazos y decirle: aquí estoy. Te necesito. Necesito de tu cuidado. Necesito de tu protección. Necesito escuchar tu voz, mirar tu dirección, saber que eres mi Padre. Entender en mi alma que no estoy solo, que no estoy sola, que tú eres mi fuerza, que tus promesas son verdad y que podrán caer 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, mas a mí no me llegará. Cobíjame, extiende, Señor, tu presencia, tu sombra, tu abrigo sobre mí. La sombra del Altísimo, sus alas poderosas, la presencia misma de tu Padre. Corre como hijo a decirle: aquí estoy. He venido a ti, te necesito. Muéstrale tu enemigo, dile: mira el enemigo que ha llegado a destruir. Mira este enemigo que me ha llegado a robar mis hijos, mi paz, Señor, mi economía, mi salud, mi alma, Señor. Aquella lucha que tengas, muéstrasela a Dios. Enséñale tu enemigo, dile: este enemigo, Señor, me ha lastimado. Este enemigo, Padre, ha ocasionado, Señor, dolor, aflicción, necesidad. Pero hoy vengo a ti sabiendo, Señor, que saldré renovado, que saldré bendecido. Ahí está el amor de Dios sobre tu vida. Ahí está su abrazo. Siente su abrazo, siente su amor. En medio del tiempo de alabanza, en medio de la guerra, yo miraba cómo la presencia de Dios estaba cortando, abriendo cárceles y trayendo libertad. Y yo sé que Dios tenía este tiempo para ti, para ministrarte. Aprovéchalo. Aprovecha estar en la presencia de tu amado Padre. Él está ahí. Él quiere que sepas que Él está ahí, que Él es quien te sostiene y quien te fortalece, que Él es tu consolador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus águilas, levanta tus alas para recibir las promesas. Elévate de la tierra a las promesas, a las regiones celestiales. Bendito eres. Engrandece tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Tomamos tus promesas, tomamos tu amor, Señor, que nos hace fuertes. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a tu Padre.
aquel que te sostiene, que nada, que nadie te aparte de su amor, de su presencia, de su protección. Que esta palabra vaya contigo, que esta palabra llene tu corazón, donde quiera que tú caminas, donde quiera que tú estés. La protección de tu amado Padre está ahí. Que Dios te bendiga. Te esperamos el miércoles. Esfuérzate, son tiempos difíciles. Tenemos que esforzarnos cada día.